Hay historias que entretienen y hay historias que inspiran, pero también existen aquellas obras que parecen tocar algo mucho más antiguo dentro de nosotros, como si despertaran una memoria que nunca supimos explicar. Harry Potter pertenece a esa categoría, porque quizás su verdadero éxito no radica en la magia, sino en que habla el lenguaje universal del alma humana. Desde hace miles de años, las civilizaciones han contado la misma historia con distintos nombres. Algo así como el héroe que desconoce su origen recibe un llamado, atraviesa pruebas, se enfrenta a la oscuridad y finalmente descubre quién es en realidad. Lo encontramos en los mitos griegos, en relatos espirituales de Oriente, en leyendas medievales y en tradiciones iniciáticas de todo el mundo. Harry Potter es, en muchos sentidos, la reinterpretación moderna de ese antiguo viaje. Cuando conocemos a Harry lo vemos viviendo en un pequeño espacio bajo una escalera. Puede parecer un simple detalle narrativo, pero simbólicamente es mucho más que eso. La escalera siempre ha representado el ascenso de la conciencia, en el tránsito entre niveles de existencia y a la búsqueda de una realidad superior. Harry vive debajo de ella porque aún ignora quién es. Se encuentra literalmente bajo el umbral de su propia transformación. Como muchos seres humanos, vive una vida que no le pertenece, rodeado de personas que no comprenden su verdadera naturaleza y convencido de que es ordinario, cuando en realidad lleva dentro algo extraordinario. Y entonces llega la carta. Quizá uno de los momentos más poderosos de toda la saga, que no es un duelo mágico ni la aparición de un dragón, sino la llegada de esa carta imposible que insiste una y otra vez en ser entregada, porque desde una lectura simbólica, esa carta representa algo que innumerables tradiciones espirituales han descrito durante años, el llamado interior. Ese instante en el que la vida parece susurrarnos que existe algo más, que no estamos aquí únicamente para repetir rutinas, trabajar, consumir y desaparecer. Algunos escuchan ese llamado, otros pasan toda la vida ignorándolo. Hogwarts no es solo una escuela, es el antiguo templo iniciático disfrazado de castillo. Sus escaleras cambian de lugar, los retratos observan y las paredes guardan secretos porque el verdadero conocimiento nunca es estático. En el camino del despertar, aquello que ayer parecía cierto puede transformarse mañana. El castillo refleja una verdad profunda. El conocimiento del alma no es lineal, más bien está vivo. Las 4 casas también pueden leerse como fuerzas representantes en cada ser humano. Gryffindor presenta el valor para actuar un conocimiento. Ravenclaw simboliza la búsqueda del conocimiento y la sabiduría. Hufflepuff encarna la lealtad, la paciencia y el servicio. Y Slytherin representa la ambición, el deseo de poder y la capacidad de transformación. Ninguna es completamente buena o mala. Todas habitan dentro de nosotros. El verdadero equilibrio surge cuando aprendemos a integrar esas energías sin ser dominados por ellas. Dumbledore aparece entonces como el arquetipo del maestro. Esa figura presente en innumerables relatos espirituales que no entrega herramientas para descubrir su propia verdad. Los grandes maestros nunca eliminan las pruebas, enseñan a atravesarlas. Por eso Dumbledore guía pero no impide el sufrimiento, porque ciertas lecciones solo pueden comprenderse a través de la experiencia. Ahora hablemos de la cicatriz de Harry, que es otro de esos símbolos profundos en la saga. No es solo una marca física, realmente es la evidencia de que las heridas pueden convertirse en portales. Muchas tradiciones espirituales sostienen que aquello que más dolor nos causa puede ser también la puerta hacia una comprensión más elevada de nosotros mismos. La cicatriz duele, recuerda y conecta. No desaparece porque algunas experiencias no están destinadas a borrarse, sino a transformarse en sabiduría. Ahora hablamos de uno de los personajes más enigmáticos de esa serie, Voldemort. Pocas veces un antagonista ha encarnado con tanta claridad una de las grandes sombras humanas, el miedo a la muerte. Voldemort busca la inmortalidad fragmentando su alma en múltiples partes. Desde una perspectiva simbólica, esto resulta profundamente revelador. El miedo, el ego y la obsesión por el control terminan fragmentando nuestra propia identidad. Cuando una persona sacrifica su humanidad por poder, éxito o dominio, algo dentro de ella comienza a dividirse. La saga parece recordarnos que el verdadero enemigo no es la muerte, sino vivir desconectados de nuestra integridad. Los horrocruxes representan precisamente esas partes fragmentadas del ser, heridas, apegos, traumas y obsesiones que permanecen ocultos, pero que continúan influyendo en nuestras decisiones. El viaje de Harry consiste en parte en conocer esas sombras y enfrentarlas, porque nadie puede transformarse sin mirar aquello que teme encontrar en su interior. Tal vez, por eso uno de los momentos más conmovedores ocurre cuando Harry comprende que él mismo contiene un fragmento de Voldemort. La enseñanza es profunda, la oscuridad no siempre está afuera.
En ocasiones también habita dentro de nosotros. El crecimiento espiritual no consiste en negar esas sombras, sino en integrarla conscientemente para no ser gobernados por ellas. La historia insiste una y otra vez en una idea que aparece en numerosas tradiciones filosóficas y espirituales. El amor no es debilidad, es una fuerza transformadora. El sacrificio de Lily Potter protege a Harry porque existe un tipo de amor que trasciende incluso la muerte. Más allá de la interpretación fantástica, el mensaje es muy poderoso. Algunas huellas del amor permanecen más allá del tiempo, el espacio y la materia. Por eso, los Patronus son tan significativos. En medio de la oscuridad, no surgen del miedo ni de la ira, nacen del recuerdo de la luz. Quizá esa sea una de las enseñanzas más bellas de toda la saga, cuando enfrentamos nuestros propios dementores. La tristeza, el vacío, la desesperanza o el dolor. No vencemos recordando la oscuridad, sino conectando con aquello que aún ilumina nuestro interior. ¿Qué tal la estación de King's Cross? Porque tal vez esa sea uno de los símbolos más extraordinarios de todos. El andén 9 3/4 no puede encontrarse siguiendo las reglas del mundo ordinario. Solo aparece para quienes se atreven a cruzar un límite invisible. ¿Cuántos portales similares existirán en la vida? ¿Cuántas oportunidades permanecen ocultas porque esperamos pruebas racionales antes de dar el salto? Al final, Harry Potter nunca trató únicamente sobre la magia. Trata sobre identidad, muerte, amistad, sacrificio y transformación. Habla del eterno viaje del ser humano desde el olvido hacia el recuerdo de sí mismo. Porque tal vez la magia más poderosa no sea lanzar hechizos ni mover objetos con una varita. Tal vez la verdadera magia sea recordar quién eres cuando el mundo insiste en que lo olvides. Y quizá esa sea la razón por la que esta historia sigue conmoviendo a millones de personas alrededor del mundo. Porque en el fondo, todos esperamos recibir alguna vez una carta que nos recuerde que pertenecemos a algo mucho más grande. Una carta que nos diga que la realidad es más vasta de lo que imaginamos y que aún existen puertas ocultas esperando ser cruzada. Después de todo, la pregunta nunca fue si la magia existe. La verdadera pregunta es, ¿y será? ¿Qué parte de ti dejó de creer en la magia?